Muy interesante, Jesús. ¿Más Sí. oscuro o más siniestro, don Jesús? Va de la mano, va de la mano. Primero que hablo de la opacidad, de la oscuridad, porque no sabemos de dónde viene, no sabemos así de manera pública y abierta, no sabemos de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Hay que entrar a un proceso de investigación muy profundo, muy minucioso, como el que llevé a cabo, para poder establecer los orígenes, de dónde viene su riqueza, de dónde vienen sus intereses, cuáles son sus lealtades. Eso es lo oscuro. De ahí se deriva, por supuesto, lo perverso, porque es un hombre perverso, es un hombre de venganzas. Ya lo hemos visto cómo se ha entablado en venganzas con su propia familia, mi querido Vicente. ¿Qué no hará con los extraños? Y es un hombre que va en venganza. El caso más claro de las venganzas, yo creo que es un caso que menciono ahí cuando dicta la orden de aprehensión contra uno de los alemán Magnani por supuesto desvío fiscal o desfalco fiscal, cuando hay miles y miles y miles de casos de desfalco fiscal que la propia Fiscalía General de la República ha hecho a un lado. Pero ¿por qué va contra los alemán Magnani? Por un caso bien simple que encuentro a lo largo de esta historia, porque el padre y el abuelo del fiscal Gers Manero fueron perseguidos en su momento por el que fue, por Miguel Alemán, cuando fue secretario de gobernación de el presidente Manuel Ávila Camacho. Miguel Alemán los persiguió al padre y al abuelo del fiscal Gers Manero porque los acusó de ser nazis y los perseguía como si fueran espías nazis. Ahí están los documentos que planteo en el libro, los documentos de la Dirección Federal de Seguridad. Y entonces se le arraiga al fiscal un encono contra los alemán. Y después, cuando llega al poder, cuando tiene la fuerza como fiscal general, lo primero que hace es ir a la cacería de alguno de la estirpe de los alemán Magnani. Entonces, ese tipo de cosas, mi querido Vicente, es lo que me hace pensar, y no es el único caso. Está el caso de Julio Scherer, también ahí claramente explicado desde sus fondos. Está el caso del fiscal contra Santiago Nieto, el fiscal contra Olga Sánchez, el fiscal contra la propia dirigente del Sindicato de Trabajadores de Notimex, nuestra querida amiga Adriana Torres Urea. O sea, hay una serie contra el futbolista, el dueño de fútbol, del equipo de fútbol de Tiburones, el señor Curi. O sea, hay una lista de casos en donde el fiscal evidencia sus rencores, sus fobias personales y utiliza la Fiscalía General de la República para sus venganzas. Y eso es lo que voy exponiendo, porque el presidente López Obrador ha dicho, y no podemos separar al presidente López Obrador del fiscal Gers Manero, porque el presidente representa toda una ideología, todo un compromiso de transformación y de servicio a la vida de los mexicanos, comparado con lo que hace el fiscal que utiliza el servicio público para sus venganzas personales, mi querido Vicente. Entonces, es el hombre más oscuro de la Cuarta Transformación y es el más perverso y el más vengativo. Ahí está el caso de doña Alejandra Cuevas, a la que encerró por más de 500 días en la cárcel de Santa Marta, Catitla, acusándola del delito de haber asesinado, decía él, a su hermano Federico. Es una historia, lo que cuento aquí en este libro, mi querido Vicente, es la historia personal de Gers Manero, la que tenemos que entender para poder entender lo que todos nos preguntamos cuando escuchamos al presidente López Obrador decir que no piensa cambiar de fiscal, que no piensa mover a Gers Manero, porque al final de cuentas Gers Manero le parece un hombre bueno. Y yo aquí lo planteo de cuerpo completo a fiscal Gers Manero con sus claroscuros, porque también ha tenido claros, por supuesto, quién es realmente Gers Manero y qué es lo que lo mueve en el servicio público. Me estás diciendo